Muy buenas noches, les saludo con la paz del Señor. Bueno, en este segundo episodio vamos a estar estudiando, el curso, el tema, ¿no? La neumatología. Vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Para poder adentrarnos, ¿no? De manera sistemática a las lecciones, ¿no? La primera lección, recordemos, la anterior, estudiamos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? Y una de las cosas que pudimos aprender en esa clase es acerca de los atributos, ¿no? Es una persona, ¿no? Y también pudimos aprender acerca de lo que es la etimología de la palabra neumatología. Y una de las cosas que aprendimos fue que la palabra neumatología proviene de dos palabras en el original griego, ¿no? Uno es la palabra neuma y la otra es la palabra logos, ¿no? Que su equivalente en el hebreo era la palabra ruhab, ¿no? Y pudimos a estudiar acerca de su intelecto, ¿no? El Espíritu Santo es un ser pensante, bendito sea el Señor, y pudimos verdaderamente adentrarnos, ¿no? Hablando algunos momentos de la Escritura. Por ejemplo, tú mencionamos un texto en 1 Corintios 2:10 que decía, ¿no? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿no? En su intelecto. Pero también pudimos ver que el Espíritu Santo tiene sentimientos, emociones, ¿no? Como cualquier personalidad, como cualquier persona, ¿no? El Espíritu Santo se contrista, se entristece, ¿no? Y pudimos ver eso, ¿no? También pudimos ver otro aspecto importante, ¿no? De la personalidad del Espíritu Santo, que tiene que ver con su voluntad, ¿no? De acuerdo a su voluntad, ¿no? Claro que el Espíritu Santo tiene poder de elección y decisión. Él cumple una función muy importante en el desarrollo de la vida misma, ¿no? Él nos guía. Claro, nos guía a lo que es correcto, a lo que es bueno, a lo que es agradable. Incluso uno de los pasajes que son emblemáticos es de Romanos 8:14, ¿no? Que dice que todos los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Como persona, Él nos guía, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero también pudimos ver que Él también cumple una función muy importante. ¿Cuál es? Él nos enseña, nos instruye. Bendito sea el Señor. Qué poderosa palabra, ¿no? En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16, pudimos leer este pasaje que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para la palabra consolador, quizás muchos se preguntarán, pero no dice el Espíritu Santo, dice el consolador. Pero en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26, dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Bendito sea el Señor. Consolador, del griego paracletos, que significa abogado, intercesor, ayudador. Bueno, en esta segunda lección vamos a seguir estudiando y vamos a ver acerca de la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? De la afirmación escritural, bíblica, de que el Espíritu Santo es Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay sectas que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Pero antes de adentrarnos a esta segunda clase, a esta segunda lección, a este segundo episodio, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Te agradezco por el tiempo que vamos a invertir, Señor. Te pido, Dios, por mis estudiantes, por mis alumnas, alumnos que estamos estudiando, por lo que nos siguen a través de las redes, Dios mío, Señor, a través de mi canal de YouTube, Señor amado, a través también de Spotify, Señor amado, y en este tiempo presente en vivo en Facebook Live, Señor. Yo quiero bendecir sus vidas, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque tú juegas un papel muy importante en el desarrollo de la vida misma dentro del cristianismo. Y en este momento nosotros queremos estar atentos, queremos ser sensibles a la dirección que tú nos sabes dar, Señor. Queremos ser sensibles, Señor, a la palabra de Dios, oh Señor. Gracias, Señor. Oro también por aquellos que no te conocen, Señor amado. Dios, revélate a sus vidas, Dios del cielo, de una manera preciosa, poderosa, extraordinaria y sobrenatural. Ponemos todo este tiempo en tus manos, mi Dios, aleluya, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, en esta lección aprenderemos acerca de la divinidad del Espíritu Santo.
La neumatología estudia a profundidad la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ver algunos de los atributos, para ser más claros y concisos, 4 atributos, ¿no?, que vamos a estar desarrollando en esta lección, ¿no? Estos atributos que estudiaremos hoy son los siguientes. Número 1, la eternidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo seguirá siendo Dios y la Biblia nos enseña que uno de los atributos de Dios es la eternidad. Y el Espíritu Santo es eterno, ¿no? O sea, la idea de la eternidad es que tiene principio, pero no tiene fin. Y qué maravilloso, ¿no? Que dentro del programa de Dios, dentro del propósito de Dios, hay un regalo maravilloso, ¿no?, que Dios ha dado a todos aquellos, ¿no?, que ponen su confianza, que ponen su vida en Dios, y es la vida eterna. Es la eternidad, mirando hacia el futuro, la eternidad con Dios en relación a nosotros. Pero el Espíritu Santo, desde el inicio, desde el principio, ¿no? Recordemos que Él estuvo en la creación en el momento mismo, ¿no? Él se paseaba, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo es eterno. Vamos a ver qué dice la Escritura en el libro de Hebreos 9:14. Dice así, Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es muy importante en el estudio de la Biblia, ¿no?, cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no?, definir con claridad que el pasaje en cierne está hablando del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo identificamos esa divinidad, esa deidad? Muy simple. La palabra espíritu está escrito con E mayúscula. Pero, profesor, ¿qué pasa cuando yo leo y la palabra espíritu está en referencia o está escrita, mejor dicho, con E minúscula? Pues no es una referencia al Espíritu Santo. Se refiere al espíritu humano. Al espíritu humano que nosotros tenemos. Recordemos que nosotros somos, no un ser, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, en el libro de Hebreos, ¿no?, en el capítulo 9, en el versículo 14, este pasaje bíblico destaca la eternidad que el Espíritu Santo tiene. Estos son atributos de Dios. Y el Espíritu Santo, pues como Dios, es eterno. Vamos desglosando, ¿no? Porque lo que queremos definir con claridad es que tú tengas base, fundamento, ¿no?, para poder conocer la divinidad del Espíritu Santo y poder refutar, ¿no?, lo que las sectas dicen en relación, por ejemplo, los ruselistas dicen que el Espíritu Santo es como el soplo del viento. No hay mentira más grande que esa, ¿no? No es cierto, no es correcto. Estamos definiendo. Vimos en la primera clase que el Espíritu Santo es una persona y que como persona tiene sentimientos, tiene intelecto, tiene su personalidad clara y definida. Él enseña, juega un papel muy importante en el desarrollo de la vida del cristiano. Él nos guía. Él es el que convence de justicia, juicio y pecado al hombre sin Dios, a la mujer sin Dios. Él es Dios, el Espíritu Santo. Un segundo atributo que nosotros encontramos dentro de lo que es la deidad de Dios es la omnisciencia. El Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Significa que todo lo sabe y todo lo conoce. No solo en lo concerniente al conocimiento y profundidad de Dios, sino en cuanto a la pecaminosidad del hombre. No solamente en relación al plan de salvación, sino también cuando el hombre peca, ¿no? Y vamos a ver un escenario en el contexto bíblico donde dos personajes, pero vamos a mencionar a uno de ellos, Ananías, con su esposa Zafira, mintieron al Espíritu Santo. Y estos versículos que vamos a leer a continuación son de vital importancia para poder definir con claridad la divinidad del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4.
Dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo quiero que se percate de algo. En este verso, en el verso 3, el apóstol Pedro le dice a Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿No? Lo vuelvo a leer, dice el verso 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En el versículo 4 dice así: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En una interpretación clara podemos concluir lo siguiente: el Espíritu Santo es Dios. Verso 3, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Verso 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. En resumen, el Espíritu Santo es Dios. Solamente para mencionar dentro de una correcta interpretación bíblica dos pasajes bíblicos, ¿no? Pero en realidad, dentro del desarrollo de la neumatología, vamos a ver aspectos muy importantes en relación a la divinidad. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender es que el Espíritu Santo es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él sabe, ¿no?, la pecaminosidad que hay en el ser humano sin Dios. Por eso cuando la palabra fluye y Dios habla, ¿no?, el Espíritu Santo lo va a convencer de su condición de pecador, como dice la Escritura, ¿no? Hay otro pasaje, hay otro momento en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿no? Este pasaje confirma la omnisciencia del Espíritu, ¿no? Es una afirmación de la deidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la omnisciencia, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce, es un atributo inherente a Dios. Entonces, cuando yo escucho por ahí que alguien dice que el Espíritu Santo no es Dios, pues misericordia, Dios, está equivocado. No sabe lo que está diciendo, no conoce la palabra de Dios. ¿Quién le habrá enseñado? Falsos maestros, falsas iglesias, lamentable, falsas doctrinas. Esa es la realidad. Pero uno de los objetivos, ¿no?, de este curso es tener bases sólidas, fundamento bíblico, para poder conocer que el Espíritu Santo es Dios. Por eso en este punto estamos estudiando acerca de la divinidad del Espíritu Santo, en este episodio, en esta segunda lección. Número 3, el Espíritu Santo es omnipresente, es decir, está en todo lugar, está en todo tiempo, está en todo momento, ¿no? En pocas palabras, ¿no?, este es un atributo importante que nosotros tenemos que reconocer, su presencia. El Espíritu Santo está en todo lugar y uno de los nombres con los que se conoce al Espíritu Santo es el Consolador, del griego Paracleto, que significa abogado, intercesor, consolador, ¿no? Los siguientes textos bíblicos nos enseñan lo siguiente. San Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No importa el lugar donde tú vayas, ahí el Espíritu Santo está. Claro, cuando Él viene a morar a la vida de un creyente, el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, como dice el texto, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. San Juan 14, 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿no? Esto para poder tener claridad en cuanto al nombre, ¿no? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como hemos leído en San Juan 14:16, estará con nosotros para siempre, en todo momento, en todo lugar. El salmista dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No importa el lugar donde tú vayas, ahí está Dios. Ahí está Dios, viendo a los buenos y a los malos. Ahí está Dios. Pero qué privilegio es cuando el Espíritu Santo viene a morar, hace morada en nosotros. Como dice Primera de Corintios, quisiera leer este pasaje porque es importante. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por ejemplo, en este verso 20, la palabra espíritu, ¿no? Dice, y en vuestro espíritu en referencia a nosotros, pero la palabra espíritu está escrita con E minúscula. Entonces no es una referencia al Espíritu Santo, es una referencia al espíritu humano del cual nosotros estamos constituidos: cuerpo, alma y espíritu. Todos estos pasajes bíblicos nos enseñan que el Espíritu Santo es omnipresente. Es decir, Él está en todo lugar y no hay un lugar donde nos podamos ocultar de su vista. No podemos escapar de tal conocimiento. El Espíritu Santo está en todo lugar. Y esto es importante, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros anhelamos y deseamos es vivir una vida correcta, es vivir una vida agradable, ¿no? Y es importante, ¿no?, que nosotros podamos entender esto, ¿no? Porque los ojos de Dios siempre están presentes, están observando, están escuchando. El Espíritu Santo cumple una función muy importante en el desarrollo de la vida cristiana. Y es importante para nosotros como estudiantes de la Biblia saber a cabalidad y profundidad y de manera simple y sencilla que el Espíritu Santo es Dios. Otro de los atributos del Espíritu Santo es la omnipotencia. El Espíritu Santo es omnipotente. Quiere decir que Él es todopoderoso. La omnipotencia es el atributo que indica que para Dios nada es imposible, ¿no? Y viene a mi mente, ¿no?, Lucas 1:37, que dice que para Dios nada es imposible. Pero veamos, ¿no?, lo que la Biblia nos enseña en relación a la omnipotencia. El Espíritu Santo es omnipotente, es decir, es todopoderoso. Romanos capítulo 15, versículo 13, ¿no? La Biblia afirma el poderío absoluto del Espíritu Santo muchas veces en la Escritura. Vamos a ver algunos pasajes. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. En el mismo capítulo 15 de Romanos, en el versículo 19, la primera parte dice, con potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Espíritu de Dios. Y definimos con claridad, ¿no?, que cuando dice la Escritura en el poder del Espíritu de Dios, está hablando de la omnipotencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4, dice así, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. La palabra Espíritu está escrito con E mayúscula. Y de poder, es una referencia directa del Espíritu Santo. Vuelvo a leer. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Quizás para muchos
¿no? Es complicado saber o entender o comprender cómo una persona puede cambiar su vida, pero si esa persona era un demente, pero si esa persona era una persona agresiva, pero si esa persona era una persona mal hablada, pero si esa persona, es más, yo decía que ni Dios lo cambia, pero mira, Dios lo cambió. Es porque cuando el Espíritu Santo interviene en la vida, cuando Dios interviene en la vida de una persona, lo hace con poder, con un poder maravilloso que trae cambio y que trae transformación. En el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, verso 8, dice así: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Y lógicamente una de las funciones de los profetas en el Antiguo Testamento era denunciar el pecado. Y muchas veces lo tenían que hacer delante de reyes, delante de los príncipes, delante de los sacerdotes. Y tenían que hacer uso de esa autoridad. Por eso Miqueas dice, ¿no? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y lo maravilloso es que muchas veces el Espíritu Santo interviene en la vida de uno mismo para hacernos conocer nuestra verdadera condición. Como cristiano, lógicamente somos hijos de Dios. Tenemos la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y Él nos lleva por el camino correcto. Pero los que no son cristianos, no, por más religiosos, hay muchas personas que dicen, no, pero yo creo en Dios. No, pero yo voy a la iglesia, incluso voy a la iglesia. No, yo también tengo Biblia. Pero su vida dice todo lo contrario. Y uno se pregunta, ¿serán cristianos? De boca para afuera, posiblemente, pero no verdaderos, no genuinos. Porque el que tiene guía de Dios, el que tiene la guía del Espíritu Santo, es un hombre, es una mujer renovada, transformada por el poder de Dios. Hay un cambio y una transformación evidente. Hay un testimonio de vida, y no me refiero a la vida natural, sino de la vida de Dios, que ese hombre que quizás fue drogadicto, o de esa mujer que quizás fue una mentirosa, ¿no? O una mal hablada, ¿no? O de ese hombre, ¿no? Que golpeaba a su esposa y maltrataba a sus hijos, o de ese hombre que venía borracho y hacía cosas indecentes, descaradas, que era un sinvergüenza, pero de pronto tú lo ves transformado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, porque lo que estamos demostrando a través de esta lección, que el Espíritu Santo es Dios. Alabado sea el Señor. La omnipotencia del Espíritu Santo la vemos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, la palabra de Dios dice así: Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué maravilloso. El Espíritu Santo intervino en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una manera poderosa. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, le decía el ángel a María. Gloria sea al Señor. En el libro de Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo es poder entender la omnipotencia de Dios, la omnipotencia, el todopoder, el poder inherente, el kratos, el dunamis de Dios, que intervino en la resurrección de Jesucristo, pero que también intervino en nuestro nuevo nacimiento. Como dice el libro de Efesios 2:1, dice que nosotros éramos pecadores, ¿no? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿no? Cuando éramos pecadores. Bendito sea el Señor. Quiero leer este pasaje bíblico porque es importante. Efesios 2:1, ¿no? Para poder entender, ¿no? Lo que Dios hizo por nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y ese poder que actuó en Cristo, como dice Efesios 1, del versículo 17 hasta el versículo 20,
Quiero leerlo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Poder de quién? Poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. El Espíritu Santo participó y participa, ¿no?, en la resurrección de Cristo, lo hizo, sí, pero también en la nuestra, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recordemos los que somos ahora creyentes, cómo vivíamos. Pero mira lo que lindo lo que Dios ha hecho. También nos muestra un atributo divino que es la santidad del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Como lo dice, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. En nuestra tercera lección estaremos viendo la participación del Espíritu Santo en el plan redentor y su ministerio presente, ¿no? Estaremos hablando acerca de los dones espirituales, que es un tema que de verdad me apasiona, ¿no? Como una introducción a la siguiente clase, hablamos de los dones, ¿no? Hablamos del plan redentor. Cuando hablamos del plan redentor, lo primero que Dios se enfoca es a la humanidad, es al ser humano perdido, en tiniebla, en oscuridad, como muchos de nosotros nos encontramos. Ahora somos estudiantes de la Biblia, estamos estudiando teología, nos estamos preparando para servir al Señor en un ministerio definido, ¿no? Y todo este conocimiento es importante para poder estar capacitados para servir al Señor. Los dones son capacidades. De eso estaremos estudiando en la siguiente lección. Amigo que me escuchas o que nos sigues, de repente tú no tienes a Cristo y quisieras en este momento tomar una decisión por Él, yo quisiera ayudarte haciendo una oración contigo. Ahí tú te encuentras, si tú lo quieres, o tú te apartaste, caminabas con Dios, pero ahora mira, estás en una vida sin Dios. Dios te ama. Dios te ama, Él está con los brazos abiertos. Él dice, al que me viene, yo no lo echo fuera. Si tú quieres hacer una oración conmigo para aceptar a Cristo en tu corazón, repite estas palabras. Dile a Dios, Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Dios y mi Salvador. Desde ahora y para siempre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración tan simple cambió mi vida hace 30 años atrás. Gloria sea al Señor. Y yo salto de gozo y de alegría cuando sé de que esta oración sigue cambiando la vida de millones de personas. Y espero, si tú estabas sin Dios y tomaste tu decisión, que tú veas el cambio y la transformación de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Será hasta la nueva oportunidad. Recordemos que salimos los días martes, ¿no?, a las 7:30 de la noche. Bueno, algunas veces nos atrasamos un poquito, ¿no?, pero siempre estamos ahí los martes, pendientes de poder compartir contigo, ¿no?, esta nueva serie, ¿no?, de teología sistemática que estamos viendo, en este caso la neumatología. Y así poco a poco vamos a ir desglosando doctrinas diversas y aprendiendo, porque el propósito de Dios para nosotros es que seamos instruidos, es que seamos enseñados, es que seamos discípulos. ¿Alguna interrogante, alguna pregunta? ¿No? Si tú quieres estudiar los cursos que nosotros brindamos, pues escríbenos, nosotros te mandaremos gustosamente las clases y las evaluaciones y todo esto es gratuito. Gloria sea al Señor. Que Dios les bendiga. Buenas noches.